¿Qué más, mis panas? Buenas tardes. Hoy estamos aquí en donde pana Dani de Selfmade Motorsports. Dani es colombiano Sí. y habla español, así. Sí. Vamos a poder hablar un poquito más en español aquí. Y le traemos el C7 porque Estoy preparándolo para ir a probar los Teknova en la pista, a ver qué tal hacen. ya que, como se recuerdan, el C5 tuvimos problemas con el tanque que se partió, el tanque de gasolina, y no hemos tenido chance de repararlo. Así que vamos a sacar el NS7 de vuelta para la pista, a ver qué tal. Y me estaba dando cuenta cuando estaba poniéndole estos rines, que son los rines que yo tenía designado para el C5 de carrera, y le ponemos los Grand Tour de Teknova que queremos empezar a traerlos para acá. para Estados Unidos. Y un par de cositas que tuve que hacerle, como estos son 18 y este carro originalmente corre con 19 o 20 originalmente. Como pueden ver, los frenos, los Willwood Big Brake Kit, le quedan súper pegados, así que tuve que Hacerle un poquito de rebaja en el ring. Pero bueno, lo que me di cuenta es que, no sé si con la cámara acá se puede ver, este caucho está como el todo un poquito para afuera y este está para adentro. Está un poquito como negativo y positivo, lo cual, no sé, vamos a verlo, lo vamos a poner ahorita en la computadora y a ver qué nos lee y hacer los ajustes necesarios para poder tener un baseline o algo para empezar en la pista y saber qué es lo que estamos haciendo con el carro. Obviamente, si vamos con un carro que está desalineado, las llantas que estamos probando no va a ser una buena prueba. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a hacer un procedimiento de alineación. cada llanta Tiene ese sensor que pueden ver ahí y tiene los láseres, obviamente, donde te miden el ángulo, lo que es el toe, camber y el caster. Como lo pensaba, este todo está para afuera. Eso fue lo que me di cuenta que estaba malísimo. Tiene negativo, el camber está más o menos igual. Este todo está como debería de ser. Este está bien. Este no está bien. les explico. Este es uno de los carros que yo he llevado a la pista más en mi vida. Me lo pasaba casi todos los fines de semana con este carro en la pista haciendo instructor y días de pista, así que aprendí a manejar mucho con este carro. Y esta es La última alineación que le hice en el 2019. En realidad no está muy mal el carro. Lo más que cambió es el caster del parte adelante derecha. Básicamente lo que nos está diciendo Caster 7.8 es que esta rueda está muy hacia acá. Hay que moverla como un grado por atrás, que sería este Caster 7.8. Podría estar como en 6.8 o 7, estaría bien. Hay que moverlo un poquito para atrás. Al ajustar eso, el camber más o menos un negativo 2 al frente y el toe para afuera está muy así. Tenemos que ponerlo para acá. En este caso está muy hacia allá, hay que traerlo para acá. Y en la parte de atrás está bien, la verdad. O sea, sí se está muy un poquito como me di cuenta que la rueda está un poquito para acá y tenemos que moverla más para allá. Creo que ya Dani se pueden hacer los ajustes. En un ratico ya vamos a estar listos. Tiene otro C7. Tengo rato que no veo un Chrysler de este. Ya que tiene un C7 Grand Sport igualito al mío, pero azul, aquí desarmado, les voy a explicar un poquito lo que tiene este carro atrás. Como pueden ver, Esta es toda la parte de atrás. La transmisión va acá y después tiene lo que es el torque tube, que se le dice, o drive shaft. Cuando se lo quitas a un Corvette, ya que es tanto peso en la parte de atrás, tienes que tener mucho cuidado, porque cuando lo pones en un lift y quitas todo ese peso de atrás, obviamente, ¿qué pasa? El carro se puede ir para adelante.
Así que Dani le pone como 400 libras de arena atrás. Y aparte obviamente le pone los gatos, como pueden ver. Muchas personas no tienen el conocimiento mucho de los Corvettes. Y quitas tanto peso, se te va para adelante. Me dijo que a este carro le falló el diferencial y entonces le están poniendo uno nuevo. Y le están rearmando lo que es el torque tube y la transmisión. El torque tube es en los Corvettes básicamente el cardán, pero es un cardán diferente. No sé cómo se le dice torque tube en español, pero es todo esto y tiene como un cardán en la parte de adentro, lo cual eso va conectado al motor, obviamente el cloche, y el shaft acá va a la transmisión que va acá. Y después la transmisión va al diferencial. Así que es un poco diferente a un carro normal, pero es la forma de los Corvettes. Hay algo que mucha gente dice que no, que los Corvettes tienen ballestas. Y sí, es verdad. C7, aquí está la ballesta del Corvette. Tienen una en la parte de atrás y una en la parte de adelante. Y en realidad no tienen los espirales, que como tiene un carro normal, sino que utilizan estas ballestas. No sé si el C8, 9 lo tenga también, pero el C7, el C6, C5, todos han venido con esa ballesta. No es lo mejor porque no tiene mucha forma de adaptar o hacer cambios, pero así vienen. Y normalmente si quieres ya cambiarlo, que normalmente nunca nadie se mantiene con una suspensión original en un carro, pero si quieres cambiarlo, puedes quitar la ballesta y le puedes poner un coilover normal, lo cual viene para los Corvettes y tiene sus espirales normales. Les voy a presentar, mientras estamos aquí, Dani está trabajando en el carro, el pana número 1 de Dani, Parce, para que lo conozcan. Parce. ¿Cómo está, papá? Es chiquitico, Parce, ¿eh? ¿Cómo estás tú? Esa la pasa aquí mientras Dani trabaja. Él está aquí tranquilito con su aire acondicionado, echándole directo, y la camita. Esa es la oficina de Dani. Este es el carro de él. Terminamos la alineación y lo que les estaba diciendo antes, le quitamos las ruedas para balancearlas, ya que mi máquina de balanceo que tenemos en mi shop no está funcionando muy bien porque manejando para acá estaba vibrando todo. Pero lo que tuvimos que cortarle para poner de las 18 es este pedacito que está acá, pegado en el ring, al igual que este. Ya con eso, sin esos pedacitos ya no pegan en el ring y podemos utilizar un 18 en el Corvette C7. Hemos terminado aquí con el pana Dani de Selfmade Motorsports. Ya está listo para la pista. Y nada, espero que les haya gustado este video, un poquito de información acerca de los alineamientos en los carros de carrera. Déjenme saber en los comentarios si les gustó y espero que me vean por el próximo video. Bye.